Ok, bueno, ok, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a ver un tema más tranquilo, que no es ningún punto gramatical, para que tampoco vayan a estar mucho en desventaja los compañeros, ¿no? Que no se pueden conectar hoy por las condiciones climáticas. Entonces, vamos a empezar, como siempre, con un punto de curiosidad italiana, ¿no? Que me gusta siempre mostrarles al inicio de cada tema. No, y aquí tenemos esta parte. Lo sapevi che l'acqua delle fontane in Italia è potabile? ¿No? ¿Lo sabían? ¿Lo sabías que el agua de las fuentes que vemos en las calles en Italia es potable y es apta para el consumo? ¿No? No hay ningún riesgo digamos, de que el agua esté impura o que tenga residuos de algún elemento químico, ¿no? Es bastante potable. De hecho, entre los estudios que han hecho en toda Europa, es una de las aguas potables más sanas de todo el continente. Evidentemente, estando en las calles, ¿no? Este tipo de fuentes en Italia tampoco se puede garantizar al 100% que obviamente no haya ningún germen ni algo, pero seguramente lo que sale, ¿no? De esta parte, ¿no? ¿Cómo lo llaman a este grifo, ¿no? Grifo. Ujú. De lo que sale de ahí, ¿no? Es sano, ¿no? Que ya después el grifo esté sucio por un motivo, esta es otra cosa, ¿no? Pero el agua es potable. Así que si alguna vez ustedes estuvieron en Italia o van a ir y ven de repente en lugares muy importantes, por ejemplo en la capital misma, ¿no? A veces es normal encontrar fuentes, ¿no? Donde la gente llena sus botellas con agua, sobre todo en verano, ¿no? Y es algo muy común porque justamente el agua es potable, ¿no? Entonces es de consumo, para el consumo de todos. Bien, pequeña curiosidad para que tengan en cuenta. Y ahora vamos a ver, ¿no? El tema que vamos a ver hoy es el horario. ¿Cómo decir la hora en italiano? Bien, vamos a empezar. Aquí tengo un reloj explicativo. Vamos a ver cómo se dice, ¿no? A partir de l'ora corrente, o la hora seguente. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La hora corriente es la hora actual, ¿no? La hora que estamos describiendo así, tal cual, la vemos en el reloj. Y la hora siguiente significa la sucesiva, ¿no? La que viene después, ¿no? También cómo se describe en italiano. Entonces, tenemos que para algunos tipos de formas, ¿no? De decir la hora, aquí tenemos e 5, ¿no? Por ejemplo, la hora che marca este reloj, o sono le 10:10, per esempio. ¿Mm? Se dice anche è un quarto, para decir y 15, e 20, e 25, ¿no? O sea, todos los números normal. Ya luego cuando llegamos a y media, ¿no? Para decir, por ejemplo, las 10:30, vamos a decir e mezza, e mezza. Y 35, pero cuando ya llegamos a, por ejemplo, la parte de cuando faltan 20 minutos para la hora siguiente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el reloj que vemos son las 10:10, ¿no? Si la parte de los minutos estuviera, por ejemplo, en el 8, tenemos dos opciones para decir, ¿no? Podemos decir sono le 10:40, sono le 10:40, o sono le 11, o sea, la hora siguiente, le 11 meno 20, meno 20, ¿ok? Porque es justamente los minutos que faltan para la siguiente hora. ¿Mm? 10, 20, ¿no? Entonces, sono le 11 meno 20 en este caso. También podemos decir meno un cuarto, menos 15, meno 10, menos 10, menos 5, menos 5, ¿sí? Sí. ¿Mm? Ok. Vamos a ver un poco de práctica porque a ver, el horario podría ser un poco más confuso, pero vamos a intentar no, aclararlo un poco, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos las horas, ¿no?
tenemos 15 relojes y vamos a intentar describir cuál es la hora que está diciendo cada reloj, ¿no? Que está mostrando cada reloj. Vamos a empezar. El primer reloj, ¿qué hora está diciendo? 6. O no, no. 10. Ay, 10, 10, ¿qué? sí. Es que no sé cuál es el más corto. 10 e mezza. 10 e mezza. A ver, antes de empezar entonces, a ver, les digo, hagan una captura a esta diapositiva, ¿no? Para que la tengan y puedan basarse para poder responder a lo siguiente. ¿Ya está? Sí, maestro. Ujú. Sí. Veamos entonces ahora sí. Ahora, el primer reloj está mostrando le 10 e mezza, ¿no? 10 e mezza, las 10:30. Ok, vamos a ver el segundo reloj. Sono le 6:32. Ujú. Está en el 6 en punto. Ah, la 6:30. Son las 6 e mezza, ¿no? A ver, la pregunta para preguntar la hora, ¿no? Para pedir la hora es, ¿qué ore sono? ¿Qué ore sono? ¿No? Y la respuesta podría ser directamente la hora, ¿no? El número, o sono le, como dijo su compañera, ¿no? Sono le, en este caso, 6 e mezza, o igual podemos decir 6:30, ¿ok? Con el número 30 también. Vamos a ver el reloj número 3. ¿Qué hora sono? Sono le 4. Sono le 4. Sono le 4. Podemos decir así, sono le 4, o también podemos decir sono le 4 in punto. In punto, ¿ok? Vediamo adesso l'orologio numero 4. Che ore sono? Sono le 3 menos un cuarto. Ok, sono le 3 meno un quarto, exacto. Muy bien. Sono le 3 meno un quarto. Orologio numero 5. Che ore sono? Sono le 2. Punto. Ajá, en Mm, punto. Sono le 2 o sono le 2 in punto. Ah, exacto. Molto bene. Orologio numero 6. Che ore sono? Sono le 7:20. Sono le 7:20. Bene. Orologio numero 7. Sono le 12:35. Mhm. 35. Sono le 12:35, esattamente. Ah. Adesso vediamo l'orologio numero 8. Sono le 3 e un quarto. Sono le 3:15. Oppure, come possiamo dire? Sono le 15. 3:15. Esatto. Orologio numero 9. Sono le 10 meno 5. Sono le 10 meno 5. Esattamente, sono le 10 meno 5. Ah. Orologio numero 10. Sono le 9:25. Sono le 9:25. Sì. Adesso orologio numero 11. Ahí sería el 1. È l'una. È l'una. El 1. Ujú. 40.
la 1:40. El 1:40. El 1:40. Ujú. A ver, lo escribo en chat para que no hayan confusiones. No se dice el 1:40 porque básicamente tenemos ahí el verbo essere, singular, y la hora es femenino, ¿no? Y empieza con U, una vocal. Entonces cae la A y se pone el apóstrofe, ¿no? Entonces decimos el 1:40. ¿Ok? Oppure, ¿cuál es el otro modo per dire? Sono le 2:20. Sono le 2:20, esattamente. Attenzione, 20 con la V, ok? Ok. Grazie. Adesso orologio numero 12. Sono le 9:05. Sono le 9:05, benissimo. Orologio numero 13. Sono le 10. Orologio No, numero no es cierto. 13. No. Le 12 meno 10. Meno 10. Ajá, exacto. Sì, sì. Sono le 12 meno 10. Sono le 12 meno 10. Ujú. O también, a ver, ¿cómo se dice Ahí no serían las 11. mediodía? No, no. No, porque ves, el pequeño está cerca casi al 12, ¿no? Y faltan, ¿no? Como esos 10 minutos para que llegue a las 12 puntos. Ok, ¿Sí? gracias, perdón. Ujú. Sí, perdón. No, no hay problema. Entonces, mediodía en italiano es mezzogiorno. Mezzogiorno, ¿no? Y también hay personas que van a decir, no, en mezzogiorno meno 10. ¿Ok? Lo escribo en chat para que lo tengan. Mezzogiorno. Ok. Ujú. ¿Ya llegó el mensaje todavía? No, todavía no. Ah, no. Ups. Ay, no lo había puesto a enviar, perdón. Lo siento. Entonces, mezzogiorno, ¿no? Es mediodía. Para decir medianoche tenemos mezzanotte. Es medianoche. ¿Ok? Bien. Orologio numero 14. Sono le 12:10. Sono le 12:10 oppure è Mezzogiorno? No, le è mezzogiorno. mezzogiorno. È Ok, mezzogiorno le 10. e 10. Ah, e 10. Bene. L'ultimo orologio. Orologio numero 15. Sono le 4:05. Sono le 4:05, ¿no? O también podemos decir todo completo, ¿no? Con las 3, ¿no? Para decir son las 3:55, ¿no? ¿Cómo sería en italiano? Sono le 3:55. Exacto. Sono le 3:55. Bien, ¿alguna duda con esta parte? No, profesor, todo bien. ¿No? Ok. Bien, ahora, esta parte de la hora también nos sirve mucho porque podemos empezar a ver las rutinas, ¿no? Empezar a contar un poco lo que hacemos durante el día. De hecho, ¿qué cosa fai alle puntini, 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 no? Puntos suspensivos. Che cosa fai, ad esempio, alle 8 del mattino? Che cosa fai alle 8?
Adesso vediamo un po'. Pablo, tu che cosa fai alle 8? ¿Cuál es el verbo que se utiliza para referirse a tomar una clase? Prendere? No, o fare? Dependiendo, ¿ver clase di che? A las 8, microbiología. Ok. Alle 8 ho lezione di microbiologia. O avere, en este caso. ¿Sí? Ok. Ujú. No, utilizamos el haber en este caso o lezione. Sí, porque, por ejemplo, también hay otras expresiones con el verbo prendere, ¿no? Que significa literal tomar, ¿no? Pero ahí se utiliza más en una situación un poco más genérica, ¿no? Una situación un poco más así global, ¿no? Por ejemplo, che cosa fai nella vita? Adesso niente, ma sto prendendo lezioni di lingua italiana. Ok, ¿no? Como te pregunta alguien, ¿qué haces ahora? Ahora nada, pero tomo lecciones de idioma italiano. ¿No? Entonces ahí globalmente dices, ¿no? Lo que haces. Pero cuando estamos describiendo la rutina, ¿no? O cosas así puntuales que hacemos durante el día, si es en el caso de la clase, ¿no? Decimos o lezione. Alle 8 o lezione di microbiologia, en el caso de Pablo. Ujú. Ok, ¿alguna otra oración? La estructura es alle, la hora, y luego describimos un poco lo que queremos decir, ¿no? Si no saben o no recuerdan en italiano alguna palabra, me avisan y yo les ayudo. A ver, ¿alguna otra frase? ¿Qué cosas hacen Profesor, durante el día? Ujú. ¿cómo diría que sigo dormida a las 8? Alle 8 sono ancora a letto, o possiamo dire alle 8 sto ancora dormendo. ¿Qué No, significa ancora? aún, o todavía. Ujú. Dependiendo. Gracias. Prego. Ad esempio, che cosa fate alle 10 del mattino? No me digas que todavía estás dormida a las 10. No, alle 10 sono, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar? Alle 10 inizio a Inicio lavorare. a laborar. Ujú, muy bien. ¿Es a distancia? Sí. Ujú. Um, a ver, en italiano ahora se han creado estas siglas, ¿no? Como en todo el mundo, bueno, acá también en México y lo demás. Se han creado las siglas, les digo, DAT, que se llama la sigla de didáctica a distancia, o sea, cuando tomas clases online y pues de la universidad o el colegio, o ¿no? Didáctica a distancia, LAD, que es laboro a distancia, home office, que creo que se usa también aquí en México, home office, ¿no? Trabajo desde casa. Eh, y yo no me acuerdo otras más. Pero estas son las principales, DAT, LAD y Home Office, ¿no? Entonces son las cosas que ahora todo el mundo se ve involucrado de alguna forma u otra, ¿no? Entonces, alle 10 inizio a lavorare da casa, no? Da casa, possiamo dire. ¿Mm? Bien. Che cosa fate a mezzogiorno, ad esempio? Almorzamos. A mezzogiorno pranzo, ok. Alle 2 del pomeriggio, alle 2 della tarde, che cosa fate? Comer. Espera. ¿Comer no es almorzar? No. No, Eso es en la tarde. eso está entre el desayuno y la comida. Gran problema aquí. A ver, ¿cómo hacemos?
Porque, por ejemplo, pranzare, ¿no? El verbo pranzare es almorzar. Pero quiere decir la comida, la segunda comida del día, la que haces tú en la tarde, a eso, ¿no? Entre el lapso de una, mediodía, una, hasta eso de las 3, ¿no? Porque, o sea, supuestamente por la concepción global de la alimentación hay 3 comidas principales, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la cena. Y entonces yo tenía la concepción de que el almuerzo es aquella que se traduce con pranzare, para mí al menos. No sé ahora, entonces, a ver, ayúdenme a entender bien cómo funciona por acá. Bueno, pues yo igual lo conocía de esa forma. Ah, Merendar es cuando está entre el desayuno y el ujú, almuerzo, el pranzo. ok. Igual yo, Ajá, profesor, cuando empecé, bueno, yo soy de Veracruz, pero cuando empecé a estudiar en Puebla, ujú. mis amigos de Michoacán se referían al almuerzo como comer al mediodía, pero no era desayuno, y después iban a comer y yo también me confundía demasiado. Sí, de hecho, no, de hecho, pues es que, a ver, agradeciendo mis oportunidades, he tenido bastante, entre comillas, ¿no? Oportunidades, para volver a usar la palabra, de ver muchos modos de vivir de diferentes sociedades, ¿no? Y de hecho, este es el único país en el que la palabra comer y almorzar se contraponen y pueden significar lo mismo dependiendo de la región o la ciudad. Y eso es algo que, al menos para quien estudia idiomas, les podría parecer un poco confuso, ¿no? Porque justamente en otros países no hay esta ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, pranzare es sí o sí la segunda comida del día. No, no va a ser merienda, no va a ser la que comes a las 4, a las 5, no, es solo de cierta hora a cierta hora. Más aún con el idioma italiano, que son muy rígidos en las horas de sus comidas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, a ver, pranzare vamos a dejarla, ¿no? Como la segunda comida, el pranzo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Segunda comida principal del día, ¿ok? Entonces ya, si ustedes la llaman comida o la llaman almuerzo, cuando van a hablar en italiano, acuérdense que si quieren decir el pranzo, no va a ser aquella, la segunda principal del día, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver, escribir la primera, entonces sería la colazione, el desayuno. Después tenemos il pranzo e la terza sarebbe la cena, ¿no? Que sería justamente la cena. Ahora, entre comidas está lo que se llama merenda en italiano, la merenda que pues que podría ser, ¿no? Justamente la merienda, ¿no? Y una merienda podría ser, por ejemplo, entre colazione e pranzo, al menos en Italia podría ser una fruta, un yogurt, ¿no? O sea, algo tranquilo, no mientras se espera el almuerzo. Ya da pranzo a cena, una merenda potrebbe essere, non lo so, un dolce, un cornetto magari, o qualcosa di salato che prendiamo al bar con gli amici, ¿no? Porque, a ver, ahí estaba esta costumbre en Italia que cuando se pasa, ¿no? O sea, ya almorzaste y, bueno, está entre ese lapso de tiempo entre el almuerzo y la cena, muchas personas, sobre todo en vacaciones, están siempre en los bares, pero en el bar que se entiende en Italia, y no el bar donde se va a beber y eso, no, sino el bar que les comenté alguna vez, ¿no? En el que va todo tipo de edades y tiene mesas y es tranquilo, ¿no? Y no se vende alcohol, al menos no como podríamos entenderlo, ¿no? Como sucede en México o en Latinoamérica. Ahora, con decirles que hasta en los bares italianos, si tú vas y se te antoja así una leche caliente, te la sirven. O sea, para mostrarles, ¿no? La diferencia un poco de lo que se entiende como bar por allá. Entonces, hay esta costumbre de que si, por ejemplo, después del almuerzo en Italia, siempre, siempre, siempre se bebe café, ¿no? El café espresso, el pequeño, muy corto, muy cargado. Y es una costumbre que pues es en cualquier parte del país que vas, si vas a restaurantes o estás en la casa de alguien, siempre le van a ofrecer el café después del almuerzo, siempre, siempre. Entonces, a veces pasa que las familias en vacaciones almuerzan en casa, pero luego se encuentran en bares o en lugares al abierto, ¿no? Para tomar el café con gli amici,
¿no? Con los amigos, ¿no? Entonces ahí, luego a eso de las 4 o 5 de la tarde, están, la excusa es el café, pero luego terminan, no sé, comiendo uno que otro aperitivo, uno salado, ¿no? Mientras esperan la cena, ¿no? Entonces, también funciona así un poco la forma en cómo se estructura las comidas, ¿no? En Italia. Y ya luego la cena puede ser una pizza, o puede ser un panino, ¿no? Un sándwich, o puede ser una que otra cosa pequeña, ¿no? Que se puede comer en la noche. No se utiliza mucho, no se ocupa, a ver, no es costumbre comer muy pesado, o al menos demasiado pesado en las noches. ¿No? El almuerzo sí puede ser muy pesado, pero la cena se tiende a ser un poco más, entre comillas, ligera. A ver, pero que si hablamos de ligera, para ustedes creo que no sería ligero comerse una pizza entera en la noche, ¿no? No sería algo que harían y dirían, ah, qué ligero que No, comí. no, No, para ellos sí. la verdad no. Para ellos sí, ¿no? Comerse una pizza sería algo normal, es normal, completamente normal, y una entera a todos. O sea, cada siempre, si una familia tiene 6, 7 personas, 7 pizzas ves en la mesa. Y pizzas grandes, no las que acá llaman eh, individuales, esas no existen allá. Y si existen, son las pizzas, digamos, al paso, así rápidas, que venden cerca a las universidades, ¿no? Entonces, o sea, cambia bastante la concepción de las comidas, al menos en Italia, ¿no? Les podría chocar un poco al inicio, pero ya luego se acostumbran, ¿ok? Pues que aguante. Sí, está bueno, se van a acostumbrar. Bien, entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Yo, maestro, tengo una duda. Adelante. Supongo que no se puede decir el mediodía y medio, ¿no? Tendríamos que decir las 12:30. No, puoi dirlo. Sì, se lo puoi dire mezzogiorno e mezzo. Sì, sì, también se utiliza. Mezzogiorno e mezzo. Ujú. Ah, ok, ok. Ok, Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. No, no. Ok.